Lo siguiente que habíamos visto es que tenemos distintos tipos de datos en Python, ¿sí? Acá quiero hacer una separación respecto de lo que habíamos visto en la clase anterior para que sea un poco más entendible y por ahí no abrumar con tanta información. Yo voy a borrar esto, ¿sí? Y me voy a concentrar en lo que estamos viendo ahora. Hay distintos tipos de datos en Python que representan algunos valores, ¿sí? Ciertos tipos de valores de alguna manera. Entonces fíjense con esta tabla que dejé algunos. Esto de alguna manera se podría llegar a llamar, bueno, esto tómenlo con pinzas para no entrar en mucho detalle. Estos son tipos de datos primitivos, se llaman, ¿sí? Es como la base de toda la programación. Cada lenguaje de programación tiene sus propios tipos de datos primitivos. Son más o menos los mismos. En este caso, bueno, en Python estamos viendo los primeros tipos. Hay un tipo de dato que se llama int, y este tipo de dato permite guardar valores enteros, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea, pero valores enteros, no decimales, ¿sí? Después tenemos el tipo de dato float o float, que permite guardar números reales, que serían para nosotros los números con coma, ¿sí? 1,32. Ahora vamos a escribir ejemplos de esto, no se preocupen. Cualquier tipo de valor decimal, con tantas cifras como se quiera. En realidad sí hay un límite de cifras decimales que se pueden agregar, pero son muchos, son como 20 dígitos, una cosa así. No sé para qué necesitaríamos tanta precisión, quizás sí para la parte científica. En la parte científica se utiliza mucho esto de números decimales. Ya voy a dar ejemplos sobre eso. Tenemos un tipo primitivo de datos que son valores booleanos, ¿sí? Que un valor booleano es simplemente verdadero o falso, ¿sí? Habíamos dicho que en la programación se utiliza mucho lo que es la lógica booleana, también la lógica matemática, que no está relacionado a saber cómo calcular, sino a decir, si tengo estos datos y tengo estas herramientas, con esta herramienta y estos datos puedo obtener este resultado, ¿sí? Es un poco de lógica, un sí. Entonces, a medida que avancemos en el curso, vamos a aprender más sobre condicionales y estas cosas, que es donde verdaderamente se vuelve divertido esto de la programación, ¿no? Tenemos un tipo de dato especial que es complex, que es para representar números complejos, esto que nos enseñaban en la secundaria, creo, y creo que también en la facultad, cuando uno tiene, por ahí se representan en dos dimensiones, no en una sola dimensión, sino que, o sea, viste que los números enteros o decimales, nosotros tenemos una sola recta, en el cual existen todos los números positivos y negativos reales. En cambio, los números complejos existen o se representan en dos dimensiones, donde un eje es la parte real y el segundo valor es la parte imaginaria, que está representada en un segundo eje, ¿sí? Python permite trabajar con mucha facilidad con números complejos, y hay un tipo especial de dato que se llama non-type, que representa el valor nulo. El valor nulo se utiliza muchísimo en la mayoría de los lenguajes de programación, porque sirve para chequear si, por ejemplo, cuando tengo un valor nulo, puede significar que una operación no salió bien, el resultado de alguna función que estaba realizando alguna tarea no salió bien, puede representar que se perdió algún valor, no sé, alguna variable. Todavía no vimos variables ni nada de eso, pero imagínense que una variable queda con un valor aleatorio o simplemente queda vacía, entonces un valor nulo representa que eso está vacío. También en realidad sirve para chequear errores, ¿sí? Si una variable queda con un valor vacío, por ejemplo, sería un error. Si una función me devuelve un valor nulo, podría llegar a ser un error, ¿sí? Entonces como que el non-type, o este valor nulo, sirve para ese tipo de cosas, ¿sí? Tenemos estos tipos de datos. Ahora yo quiero crear distintas celdas para ejecutar, simplemente para escribir valores de distintos tipos de datos y ver cómo la salida. En este caso no vamos a estar ejecutando, digamos, operaciones, pero bueno, les muestro cómo se pueden representar o estos distintos tipos de datos, ¿no? Entonces, valores enteros que pueden ser 1 y escriben 3, muy bien, 1, 2, 3, 4, cualquier número entero que se les ocurra, ¿sí? Puede ser un número grande, puede ser número negativo, menos 123, podés poner
No se me ocurre. Inclusive, algo muy interesante que tiene Python es que en otros lenguajes de programación vos sí tenés un número, un valor máximo que podés representar con los números, por ejemplo, de tipo int o enteros, ¿sí? Que tiene una cierta cantidad de cifras, por ejemplo, no sé si son 16. Si pones un número de más de 16 cifras, las cosas se ponen un poco raras, o sea, los resultados es como que son distintos a lo que debería, pero es porque simplemente te estás pasando del máximo y es como que, no sé, por decir un ejemplo, si tu máximo es 100.000 y vos guardas el valor 120.000, lo que se guarda en realidad es solo 20.000 porque te pasaste de 100.000. ¿Se entiende? Es como que hay ese overhead, desbordamiento, y se guarda solo lo que resta del máximo que puede guardarse en una variable. Sí, esto pasa en muchos lenguajes de programación, pero particularmente en Python tiene integrada una funcionalidad que te permite trabajar con números tan grandes como se necesiten. No importa la cantidad de cifras que tenga, las operaciones y los resultados van a estar bien. ¿Sí? Si yo guardo un número de 100 cifras, sí se puede guardar. Y si multiplico un número de 100 cifras con otro número de 100 cifras, sí se pueden multiplicar y guardar un número de 200 cifras. No hay ningún problema. Es algo súper picante que tiene Python y está muy bueno. En otros lenguajes todo eso hay que implementarlo. Hay que escribirlo manualmente, crear funciones para hacer operaciones con dígitos, con muchos dígitos, que es toda una cosa bastante interesante, pero fuera del alcance de este curso, porque por suerte tenemos Python, así que lo utilizamos sin nada más. Entonces, verdaderamente, si uno quiere utilizar un valor, por ejemplo, digamos, esperen, no ponga símbolos porque no se pueden. Así de largo que no sé cuántas cifras son. Ese número tan grande sí se puede utilizar, sí se puede operar y sí se puede guardar en una variable. ¿Sí? A ver, como para que quede así, pongo acá un título como ejemplos, números enteros. ¿Sí? Así se entiende qué hacemos. Y acá, de la misma manera, una cosita más, inclusive si copio y pego este número y al inicio le pongo un menos para que sea negativo, también funciona exactamente igual. Todos los números negativos pueden ser tan grandes como se necesiten. Y acá quería poner, por ejemplo, números decimales, ¿sí? Y ahí ponemos, por ejemplo, no sé, 1 punto, un montón de cosas, ¿sí? Fíjense acá que para el caso de los decimales sí hay un límite, como les dije. Acá tengo, veamos, 1, 2, 3, no me estaría ayudando a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dígitos decimales. En este caso me está permitiendo guardar este valor. Solamente puede representarse hasta su 16º dígito decimal, ¿sí? O sea, más o menos hasta acá. Todos los números que están después es como que no se estarían guardando o no los estaría teniendo en cuenta, ¿sí? Detalle súper importante cuando uno trabaja con valores decimales. Obviamente tenemos valores decimales negativos también. No hay ningún problema. Un detalle, una pregunta que había hecho L, creo, el estreno anterior. En español nosotros usamos la coma. Ponemos 1,123. Para representar la coma dentro del lenguaje de programación Python se utiliza el punto, ¿sí? Entonces utilizamos el punto siempre. Hay una cantidad máxima de valores que nosotros podemos representar, ¿sí? Por otro lado, tipos booleanos, que es simplemente eso, es verdadero, que está representado por la palabra, ¿sí? True, uno escribe true, respetando esto, sí, súper importante, es con T mayúscula. Por ejemplo, si uno escribe true así con T minúscula, les dice que no existe esto, ¿sí? De la misma manera, para utilizar el valor booleano o lógico falso, se escribe false en inglés, ¿sí? Ese es el valor que representa falso. Y si uno lo escribe con minúsculas, no funciona, ¿sí? Bien, ¿dónde utilizo valores booleanos? Se utiliza un montón para decir, por ejemplo, yo tengo un valor, cuando veamos variables, quizás se termina de entender más, pero si yo en una variable guardo literalmente el valor falso, o sea, lo dejo como falso, ejecuto algo, hago algún procesamiento, ejecuto alguna función,
Si todo va bien dentro de esa función y veo que todo sale perfecto, en algún momento dentro de esa función cambio el valor de una variable y lo pongo en verdadero. Entonces al final me fijo cuál es el valor de esa variable para saber si ese procesamiento o esa función hizo lo que tenía que hacer. Entonces al final pregunto si mi variable que había comenzado con valor falso continúa teniendo el valor falso o si cambió y ahora tiene guardado el valor verdadero, ¿sí? Si es verdadero, todo salió bien. Si sigue manteniendo el valor falso es porque mi función o la tarea que estaba haciendo no se ejecutó bien, entonces queda con el valor falso. ¿Se entiende? Eso es algo que se utiliza mucho para los valores booleanos. Sí, más que nada es eso, se utilizan para ese tipo de chequeos de alguna manera, ¿sí? Después tenemos números complejos, donde por ejemplo se utiliza así la palabra clave complex, y uno tiene que abrir y cerrar paréntesis. Dentro del paréntesis lo que se pone es, por un lado, la parte, el valor real, por una parte el valor real, que podría ser, por ejemplo, no sé, digamos 123, y el valor imaginario 321, ¿sí? Y ya con eso, fíjense cómo lo muestra acá. Tengo mi valor real 123 más 321J, donde J representaba esto de que es la parte imaginaria de mi número complejo, ¿sí? Entonces puedo hacer lo que sea, como decía, números complejos se representan en dos dimensiones, entonces tenés números negativos y números positivos también en las dos dimensiones, ¿sí? Entonces uno puede, por ejemplo, poner para la parte real el número menos 222 y para la parte imaginaria no sé, el valor 2 positivo. Entonces tengo menos 222 más 2J. O puedo hacer inclusive al revés. Puedo poner la parte real positiva y la parte imaginaria puede ser también negativa, ¿sí? Y recuerden que también los números decimales no se representan solo con valores enteros, sino que incluso puedo utilizar valores decimales. Entonces, por ejemplo, pongo 1.321 para la parte real. Acá fíjense que ya me está marcando un error porque me olvidé la X, ¿sí? Es complex siempre. Y puedo tener números negativos también, decimales, ¿sí? Entonces fíjense eso, que un número imaginario se representa por un valor real, que puede ser cualquier número real, positivo o negativo, y luego una parte imaginaria que puede ser de nuevo cualquier número real, positivo y negativo, ¿sí? Eso está súper interesante. Teníamos el tipo nulo, ¿sí? Valor tipo nulo, que simplemente no es más que realmente este valor. Non es simplemente nulo, es algo que no es ni un número entero, ni un número decimal, ni un string, ni nada de eso, ¿sí? No hay muchas operaciones o cosas que se pueden hacer con el valor nulo, es simplemente el valor nulo, ¿sí? A medida que avancemos vamos a ver cuándo podemos utilizar o cómo podemos utilizar el valor nulo, como les decía. Como ejemplo se me ocurría esto siempre de si algo tiene guardado el valor nulo es porque algo no salió bien. Normalmente se utiliza para eso.